Sabiduría del cielo. Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos para que lo metieran en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, después de escuchar este impresionante evangelio, podríamos concluir que no perdonar es gravísimo. Lo repito, cerrarnos al perdón, independientemente de lo grave que haya sido la ofensa recibida, cerrarnos al perdón es gravísimo, gravísimo, gravísimo. ¿Y saben por qué? Miren, les recuerdo lo que decía Jesús en este evangelio. ¿Recuerdan ustedes qué le pasó a este hombre que no perdonó ni trató con misericordia a su compañero? ¿Recuerdan? Dice el evangelio que el rey lo envió a la cárcel para que pagara toda la deuda que ya le habían perdonado. Es decir, a esta misma hora está pagando toda esa deuda que le habían perdonado desde el tiempo del Señor. Todo por una pésima decisión. Todo por no practicar la misericordia. Todo por no haber perdonado a su compañero, o por lo menos haberlo tratado de una manera digna. Porque recordemos que el rey le había perdonado 10,000 talentos. ¿Saben cuánto era eso, hermanos? Se los explico así rápidamente. Miren, un talento en tiempos de Jesús equivalía a 6,000 días de trabajo. Es decir, 6,000 denarios. Por tanto, tener un talento equivalía a tener 6,000 denarios. Y recordemos que un denario era el salario de un obrero por un día de trabajo. Recordemos aquella parábola en la que el Señor nos habla de un viñador que contrató obreros, unos en la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde, y a todos les pagó un denario, porque un denario era el jornal por un día de trabajo. Ahora bien, para que un obrero pudiese obtener un talento, tenía que trabajar 6,000 días, es decir, más o menos unos 16 años. 16 años de trabajo para obtener un talento. Para obtener 10, más o menos trabajar 160 años. Para obtener 1,000, se debe trabajar más o menos 16,000 años.
Y para obtener 10.000, que es lo que ve este hombre, se debe trabajar más o menos unos 160.000 años. Y eso es lo que ve este hombre. 10.000 talentos, es decir, de una aproximación de 160.000 años. Repito, a esta misma hora, ese hombre debería estar pagando toda la deuda que le habían perdonado desde el tiempo del Señor. Todo por una pésima decisión, por no practicar misericordia o por no haber tratado con compasión a su compañero. 160.000 años y apenas vamos 2.000 años. Claro, este ejemplo extremo que nos pone el Señor, lo que el Señor nos quiere enseñar es que perdonar es gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque es que, miren hermanos, este hombre fue enviado a la cárcel. La iglesia ve en esa cárcel una clarísima alusión al purgatorio, porque allí, en el purgatorio, no se sale hasta haber pagado nuestra última deuda. Y les cuento algo más. Lo que más lleva a gente al purgatorio son esas faltas de perdón que no se dieron en esta tierra. Personas que en general fueron buenas personas, pero que murieron imperfectamente. Se murieron quizás con un rencor contra alguien o con un odio en contra de alguien, y como al cielo no puede entrar nada manchado, entonces están purgando, purificando esos sentimientos de odio y de rencor, y saber que con el hecho de haber perdonado antes de morirse se hubieran ahorrado todo ese tiempo de sufrimiento en el mismísimo purgatorio. Por tanto, hermanos, la mejor decisión que podemos tomar es perdonar, porque si no perdonamos nos iremos con cuentas pendientes para la otra vida, porque el purgatorio no se sale hasta que hayamos pagado el último céntimo. Algunos se mueren, listo, te salvaste, pues no te fuiste al infierno porque no eres una persona mala, bendito sea mi Dios, pero por no haber perdonado a ese esposo, a esa esposa, a ese cuñado, a ese suegro, a ese hijo, a ese yerno, a ese socio, a esa persona, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Por tanto, perdonemos, como lo dice el Señor, 70 veces 7, es decir, 7. Además, todo el tiempo en que guardamos rencor a alguien es un tiempo de infinito sufrimiento para uno. Claro, te peleas con un hermano por lo que sea, por una plata, por un comentario, por una herencia, por un pedazo de casa, por lo que sea, te peleas con tu hermano, y cada vez que ves a tu hermano te tenés que recordar que estás bravo con él y poner cara de indignado, y que no nos encontremos, y que yo no me quiero ver con Arcadio, y que si Arcadio está yo no voy. ¿Ves todo lo que estás sufriendo por culpa de un bobo rencor? Ya ni siquiera puedes estar con tu familia, con tu madre, con tus padres, porque claro, si tu hermano está, vos no comes, si tu hermano está, vos no reís, si tu hermano está, vos no estás bien, y no, libérate de eso, perdona. Por tanto, perdonar es una necesidad personal, pero no solamente para evitar un día el purgatorio, sino para vivir en esta vida mucho mejor y más tranquilos. Que el Señor nos dé esa gracia de perdonar, como lo decimos en el Padre Nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.